De insatisfacción que llevas en el pecho es una gran evidencia de que quieres otra casa que no está en este plano terrenal. Esto es anhelar el cielo. Después de todo, como el escritor Rubén Alves declaró brillantemente, la nostalgia es una voz en nuestra alma que nos dice que necesitamos volver. Amén. Agradecidos estamos con el ministerio reavivado por su palabra y el análisis de este interesante salmo nostálgico. Vamos ahora con el análisis físico. ¿Qué nos tiene el análisis físico? El Salmo 102, oración de un afligido. El Salmo 102 es una oración desgarradora de un individuo afligido que busca el consuelo y la atención de Dios en medio de su angustia. A través de una expresión vivida de su sufrimiento físico y emocional, el salmista invoca a Dios para que escuche su clamor y no oculte su rostro en su momento de necesidad. A medida que el salmo avanza, se enfoca en la eternidad de Dios, en contraste con la fragilidad de la vida humana, brindando un mensaje de esperanza en medio de la aflicción. La confianza en la misericordia divina y la restauración se convierten en los puntos centrales mientras el salmista busca consuelo y redención en medio de su desesperación. Este salmo presenta en el versículo 1 y 2 invocación y perdón. El salmista comienza con una ferviente oración implorando a Jehová que escuche su clamor en medio de su angustia. Pide que Dios no esconda su rostro ni rechace su súplica. Anhela una respuesta inmediata cuando le invoque. En los versículos 3 y 4, aflicción y desesperación. El salmista describe su estado de deterioro físico y emocional. Compara sus días consumidos con humo y sus huesos con tizones quemados. Su corazón está herido y sufre tanto que se olvida de comer. Su angustia es palpable. En los versículos 5 al 7, sufrimiento y soledad. La voz de su gemido afecta incluso a sus huesos y se siente como un pájaro solitario en el desierto o en el tejado. La imagen es de soledad y aislamiento profundo. En los versículos 8 al 9, persecución y aflicción. El salmista menciona a sus enemigos y cómo se burlan de él constantemente. Describe su situación en forma vívida, comparando su comida con ceniza y su bebida mezclada con lágrimas. Todo esto debido a la ira de Dios.
En los versículos 10 y 11. Frágil vida humana. El salmista considera su vida efímera, similar a una sombra que se desvanece y a la hierba que se seca. La fragilidad de la existencia humana es evidente en sus palabras. En los versículos 12 al 22, la eternidad de Dios y su misericordia. El salmista contrasta su propia condición efímera con la eternidad de Dios a pesar de su aflicción. Afirma la permanencia de Dios y su memoria de generación en generación. Expresa su confianza en que Dios tendrá misericordia de Dios y restaurará su gloria. Las naciones y reyes temerán al Señor y su alabanza resonará en cielo. Los versículos 23 al 29, reflexión y esperanza. El salmista reconoce que Dios debilitó sus fuerzas y acortó sus días. Pide a Dios que no lo corte en la mitad de su vida y recuerda la eternidad de Dios como creador de la tierra y de los cielos. A pesar de la fragilidad de la creación, Dios permanece inmutable. Concluye que la seguridad de que los hijos de los siervos de Dios serán establecidos ante Él. Concluye con la seguridad de que los hijos de los siervos de Dios serán establecidos ante Él. Tema central del Salmo 102. El salmista expresa su aflicción y sufrimiento ante Dios, pidiendo su atención y liberación. A medida que el Salmo progresa, enfatiza la eternidad de Dios en contraste con la efímera existencia humana y deposita su esperanza en la misericordia divina. Los elementos importantes de este salmo. Primero, invocación en la aflicción. El salmista comienza invocando a Jehová en su angustia y clamando por su atención y ayuda. Segundo, desesperación física y emocional. El salmista describe su situación de deterioro físico y emocional, comparando sus días consumidos con humo y sus huesos con tizones quemados. Su corazón está herido y sufre tanto que se olvida de comer. Tercero, soledad y aislamiento. La voz del gemido del salmista afecta incluso a sus huesos y se compara con un pájaro solitario en el desierto o en el tejado. Se siente aislado y solo en sufrimiento. Cuarto, persecución y burla. El salmista menciona que sus enemigos se burlan de él constantemente. Lo enfrentan y lo han conjurado en su contra. Y se han conjurado en su contra. Quinto, petición de invocación divina. El salmista pide a Dios que no esconda su rostro ni rechace su clamor. Anhela una respuesta inmediata cuando él le invoque. Sexto, contrasta entre la eternidad de Dios y la fragilidad humana. A medida que el salmo progresa, el salmista contrasta su propia condición efímera con la eternidad de Dios. Afirma la permanencia de Dios y su memoria de generación en generación. Séptimo, confianza en la restauración y misericordia divina. A pesar de su aflicción, el salmista expresa su confianza en que Dios tendrá misericordia de Sión y restaurará su gloria.
Las naciones temerán al Señor y su alabanza resonará en Sion. Octavo, reflexión sobre la creación y la eternidad de Dios. El salmista reflexiona sobre la eternidad de Dios como creador de la tierra y los cielos, contrastando la inmutabilidad divina con la fragilidad de la creación. Noveno, esperanza en la redención futura. El salmista concluye con la seguridad de que los hijos de los siervos de Dios serán establecidos ante él y habitarán seguros. Y finalmente, el décimo. Dios, mensajes de esperanza en la aflicción. Aunque el salmista experimenta aflicción y sufrimiento, el salmo trae un mensaje de esperanza al enfocarse en la eternidad y la misericordia de Dios como fuente de consuelo y restauración. Aplicación del salmo a nuestras vidas. Este salmo toca profundamente la experiencia humana de aflicción, desesperación y búsqueda de consuelo en Dios. Destaca la confianza en la eternidad de Dios y su poder para restaurar y transformar situaciones desesperadas. Puede aplicarse a momentos de sufrimiento personal, recordándonos que a pesar de nuestras dificultades, Dios es eterno y su misericordia nunca falla. Amigos, te invito para que nos acompañes mañana. Hoy hemos visto el Salmo 102, oración de un afligido. Pero yo quiero que tú nos acompañes mañana, cuando con la ayuda de Dios, y así el Señor nos lo permite, estaremos analizando el Salmo 103, alabanza por las bendiciones de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por permitirnos el estudio de tu palabra, un capítulo por día. Gracias, Padre. El análisis que hoy hemos recibido de este Salmo 102, a pesar de ser un salmo de tanta tristeza, nos abre la esperanza de saber que hay un Dios que no tiene, que hay un Dios que nos garantiza que los hijos, que sus hijos alcanzarán misericordia. Gracias, Padre. Sabemos que con misericordia no tiene, que alcanza a todos por igual. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios. Recuerden, somos mucho más cursos seminarios privados. Nos encuentran en las redes sociales. Gracias por su